Algo así. Esa noche acababa de terminar de limpiar después de cenar. Era una rutina que había seguido durante años. Cocinar, poner la mesa, asegurarme de que todo estuviera en orden mientras mi esposa se relajaba después del trabajo. No me importó. Creía que una relación se trataba de equilibrio. Ella trabajaba duro, y yo también. Ayudar en la casa no era una carga para mí, era simplemente lo que hacías cuando te preocupabas por alguien. Ella había invitado a algunos amigos, así que me escondí, dándoles espacio para charlar sin sentir que estaba escuchando a escondidas. Estaba en la cocina enjuagando los últimos platos cuando los escuché reír desde la sala. Sus voces se transmitieron fácilmente por la casa. No estaba tratando de escuchar, pero cuando escuché mi nombre, mis manos se congelaron sobre el fregadero. Solo sirve para cocinar y limpiar. Las palabras eran suyas, de mi esposa. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. Entonces, estalló la risa. No solo de ella, sino de todos ellos. Un coro de diversión, como si lo que había dicho fuera la cosa más hilarante del mundo. «Tienes mucha suerte», dijo una de sus amigas entre risas. «Me gustaría que mi marido se callara y hiciera las tareas del hogar en lugar de quejarse de todo». «Bien», añadió mi esposa, todavía riendo. «Si lo dejara, probablemente se pasaría todo el día en la cocina. Pero bueno, al menos no tengo que mover un dedo». Más risas, más chistes. Podía escucharlos turnarse, cada uno de ellos contribuyendo a la conversación, convirtiéndome en una especie de remate. Me quedé allí, con un paño de cocina en la mano, escuchando cómo la mujer a la que había pasado años cuidando me reducía a nada más que una ama de llaves glorificada. No fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. No había aprecio en su tono, ni rastro de afecto, solo burla. Como si fuera patético por cuidar de ella. Como si yo valiera menos porque había sido yo quien se había asegurado de que ella nunca volviera a casa y se encontrara con una casa sucia o un plato vacío. Podría haber entrado allí. Podría haberla llamado, preguntarle por qué sentía la necesidad de humillarme delante de sus amigos, pero no lo hice. No dije una palabra. Me quedé allí, mirando el agua con jabón, sintiendo que algo dentro de mí se movía. Tal vez fue darse cuenta de que ella no me veía como su pareja. Tal vez fue entender que todo este tiempo había estado dando lo mejor de mí a alguien que no me respetaba. No sé cuánto tiempo estuve allí, dejando que sus risas llenaran la casa, pero cuando finalmente se calmó, coloqué el paño de cocina en la encimera y salí de la cocina. No quería mirarla. No quería ver la expresión engreída que probablemente tenía en su rostro, la forma en que disfrutaba de sus risas, avivándose ante mi imagen como una especie de broma. Entonces me fui a la cama. Me quedé allí, mirando al techo, sintiéndome extrañamente tranquila. Esperaba ira, incluso rabia, pero lo que sentí fue algo mucho más frío, claridad. Había pasado años intentando ser el mejor marido posible. Nunca pensé que mis esfuerzos fueran sacrificios porque realmente creía que éramos un equipo. Pero ahora lo entendí. Ella no me veía como un compañero. Ella me veía como una comodidad, una herramienta, y las herramientas podían ser reemplazadas. Esa fue la noche en que algo cambió. No ataqué. No comencé una pelea. Ni siquiera dejé entrever que la había escuchado, pero supe a partir de ese momento que las cosas nunca volverían a ser iguales. A la mañana siguiente me desperté antes que ella, como siempre. Me quedé mirando al techo durante unos minutos, dejando que el silencio de la casa se apoderara de mí. Normalmente, me levantaba, preparaba café y empezaba a desayunar para que ella pudiera despertarse con el olor a comida fresca. Hoy no. Me levanté de la cama, me duché, me vestí y salí de casa sin decir palabra. No hubo un portazo pasivo-agresivo, ni una declaración dramática de lo herido que estaba. Me acabo de ir. No comprobé si estaba despierta. No miré para ver si necesitaba algo. Y lo más importante es que no me importaba. Por primera vez en años, me concentré completamente en mí mismo. Me detuve en una cafetería de camino al trabajo y me senté allí más tiempo del necesario, disfrutando simplemente del hecho de que nadie esperaba que estuviera en algún lugar o que hiciera algo por ellos. Tomé un sorbo de mi café lentamente, dejando pasar los minutos. Por lo general,
Tenía prisa por volver a casa después del trabajo para asegurarme de que ella tuviera todo lo que necesitaba antes de que tuviera que. No preguntes más. No le envié un mensaje de texto durante el día para registrarme. No respondí a su habitual «¿Qué hay para cenar?» mensaje. Simplemente trabajé, me tomé mi tiempo y cuando terminó el día no fui directamente a casa. Fui al gimnasio. Había pasado tanto tiempo desde que había hecho algo exclusivamente para mí. Solía hacer ejercicio con regularidad, pero con el tiempo lo dejé escapar. Siempre estaba demasiado ocupada asegurándome de que todo en casa estuviera atendido. Pero estando allí, levantando pesas, sintiendo mis músculos tensos, me di cuenta de cuánto de mí había perdido. Cuando finalmente llegué a casa, ya había pasado la hora en que normalmente tenía la cena lista. Estaba en el sofá, revisando su teléfono. «¿Dónde estabas?», preguntó, apenas levantando la vista. Me encogí de hombros y me quité los zapatos. «Afuera». Ella frunció el ceño. «¿Fuera dónde?». «Acabo de salir». Sus ojos se entrecerraron. «Bueno, espero que tengas algo para cenar porque yo aún no he comido». La miré. Realmente la miré. Ella no estaba enojada. Solo esperaba, como si fuera un hecho que yo ya lo habría manejado todo. Pasé junto a ella y me dirigí al dormitorio. «Hay comida en el frigorífico». Esa fue la primera grieta. Ella no dijo nada de inmediato, probablemente esperando que cambiara de opinión y volviera con un plato para ella. Pero no lo hice. Me di una ducha, me tomé mi tiempo y cuando finalmente salí, ella todavía estaba sentada allí, con los brazos cruzados. «¿No cocinaste?». «No», dije simplemente. Ella se burló. «Entonces, ¿qué? ¿Esperas que cocine ahora?». Cogí una botella de agua y me apoyé en el mostrador. «Haz lo que quieras». La forma en que cambió su expresión fue casi divertida. Al principio pensó que estaba bromeando. Luego pensó que estaba tratando de demostrar algún tipo de punto. Pero no lo estaba. «Acabo de terminar». Ella no dijo nada más esa noche. Pidió comida para llevar. Comió en silencio y me fui a la cama sin decir una palabra más. Al día siguiente hice lo mismo. Y al día siguiente. No había desayuno, ni almuerzo preparado para ella, ni cena esperando cuando llegara a casa. Todavía limpiaba mi lado de la cama, mis platos, si usaba alguno, pero dejé de limpiarlo de ella. La ropa sucia se amontonaba y los platos permanecían en el fregadero más tiempo del habitual. La casa aún no estaba sucia, pero se notaba. Intentó actuar como si no le importara, pero pude ver la forma en que miró hacia la cocina cuando entró. La forma en que sus cejas se arquearon cuando se dio cuenta de que no habían sacado la basura. Aún así, ella no dijo nada, todavía no. Al principio fingió que no le importaba. Pude verlo. La forma en que ignoró el creciente desorden. Cómo hojeaba su teléfono mientras estaba sentada junto a una pila de ropa desdoblada. Cómo pasaba junto al bote de basura desbordado sin siquiera mirarlo. Pensó que se trataba de una especie de juego, un intento infantil de demostrar algo. No estaba jugando. La primera semana se mantuvo firme. Pidió comida para llevar, dejó platos sucios en el mostrador y arrojó su ropa al suelo como siempre hacía, asumiendo que desaparecerían mágicamente. Pero la magia desapareció en la segunda semana. Las grietas empezaban a aparecer. Las bolsas de comida para llevar se amontonaban. El lavabo estaba lleno. El espejo del baño tenía rayas de salpicaduras de pasta de dientes que nunca limpió. El cesto de la ropa sucia estaba desbordado y como yo solo lavaba mi propia ropa, a ella se le estaba acabando la ropa limpia. Una mañana, la encontré parada frente al armario, suspirando ruidosamente mientras revisaba el desorden. «¿Lavaste la ropa?», preguntó, sin siquiera girarse para mirarme. «Para mí», dije casualmente, tomando una camisa de mi pila cuidadosamente doblada. Ella se burló. «¿En realidad?». Me encogí de hombros. «No tengo problemas para lavar mi propia ropa». Su mandíbula se tensó. Me di cuenta de que quería discutir. Quería decirme que estaba siendo mezquino, pero se detuvo. En lugar de eso, tomó una camisa arrugada del fondo del armario y se fue furiosa. Esa noche intentó algo nuevo. Estaba sentado en el sofá, viendo algo en mi teléfono,
cuando ella entró en la cocina y empezó a golpear ollas. Ella nunca fue alguien que cocinara. Ella apenas sabía cómo. Pero ahora estaba parada frente a la estufa, hojeando alguna receta con expresión frustrada. Unos minutos más tarde, olí algo quemado. Maldijo en voz baja, quitó la sartén del fuego y agitó una toalla sobre el humo. No me moví. No me ofrecía ayudar. Me quedé allí sentada, mirando. Ella se volvió para mirarme, esperando alguna reacción. Tomé un sorbo de mi bebida. «¿Podrías ayudar, sabes?», espetó ella. «Podría», dije simplemente. Sus ojos se entrecerraron. «Así que ahora simplemente te niegas a cocinar». Levanté una ceja. Pensé que solo servía para cocinar y limpiar. Eso la hizo callar. Por primera vez desde que empezó todo esto, lo vi, un destello de algo en su expresión. Reconocimiento, quizás incluso la culpa. Pero no duró. Ella resopló y se volvió hacia la estufa, luchando por arreglar cualquier desastre que había creado. La dejé a ella. A la tercera semana, la casa estaba en completo desorden. Había recurrido a volver a ponerse la ropa del fondo del cesto. La cocina era una zona de desastre, con comidas a medio terminar y cacerolas quemadas apiladas sobre la encimera. Tuvo que rebuscar en los cajones hasta encontrar un tenedor limpio. Todavía no dije nada. Probó un enfoque diferente, comentarios pasivo-agresivos. «Este lugar es asqueroso», murmuró una noche, empujando las migajas de la mesa. «Sí, lo es», estuve de acuerdo, hojeando mi teléfono. Ella esperó, esperando que yo reaccionara. No lo hice. «¿En serio estás bien viviendo así?», preguntó, con los brazos cruzados. Me encogí de hombros. «Yo cuido mis cosas». Sus labios se apretaron formando una fina línea. «Esto es ridículo». «Entonces límpialo», dije, sin siquiera mirar hacia arriba. Ella no tuvo una respuesta a eso. Para la cuarta semana, las grietas se convirtieron en una frustración total. Una noche entré y la encontré parada en medio de la cocina, con los brazos cruzados, mirando el desorden como si la hubiera ofendido personalmente. «Esto no es normal», dijo. «¿Que no lo es?». Yo pregunté. «¿Te niegas a hacer nada?». Me apoyé contra el mostrador, inclinando la cabeza. «¿Negarte? Simplemente ya no haré todo por ti». Ella me miró fijamente y ahora pude verlo. La lenta comprensión de que nunca había apreciado lo que yo hacía hasta que desapareció. Ella se había reído de mí. Se había burlado de mí. Me había hecho sentir débil por cuidar de nuestro hogar. Ahora, ella estaba parada entre los escombros de lo que había dado por sentado, y yo estaba perfectamente bien viendo cómo todo se desmoronaba. La casa se había convertido en un campo de batalla, no en el sentido de gritos o portazos. No, era más silencioso que eso. Una guerra de silencio, de evasión, de transferencia de responsabilidades que ya no me correspondían soportar. Ella se estaba desmoronando. Lo pude ver en la forma en que pasó junto al desorden sin su habitual actitud desdeñosa, y en cómo dudó antes de abrir el refrigerador, al darse cuenta de que no había comida preparada esperándola. Lo vi en la forma en que revisaba su teléfono con más frecuencia, esperando que yo le recordara hacer las cosas que yo solía manejar. Pero ya había terminado de ser su red de seguridad. Intentó actuar como si no le importara, pero al final del mes era imposible ignorar su frustración. Una noche llegué a casa más tarde de lo habitual. Había empezado a salir más, no con nadie en particular, solo disfrutando de la libertad de estar lejos del peso de nuestra casa, de sus expectativas. Tomé unas copas con mis compañeros de trabajo, me quedé más tiempo en el gimnasio y tomé la ruta panorámica a casa solo porque podía. Cuando entré por la puerta, ella estaba sentada en la mesa de la cocina, con los brazos cruzados y golpeando con el pie con impaciencia. La luz de la cocina zumbaba suavemente, proyectando sombras sobre el desorden que se había apoderado de cada mostrador. Ella me había estado esperando. «¿Dónde estabas?», preguntó, su voz más aguda de lo que había escuchado en semanas. «Fuera», dije simplemente, dejando mis llaves. Apretó la mandíbula. «¿Fuera? ¿Dónde?». Saqué una botella de agua del refrigerador y me tomé mi tiempo antes de responder. «Acabo de salir». Ella se burló, alejándose de la mesa. «¿Realmente vas a actuar así,
¿Cómo qué? Como si no te importara. Me apoyé contra el mostrador, estudiándola. Parecía diferente, cansada. Su cabello era un desastre, círculos oscuros bajo sus ojos. Todavía llevaba ropa de trabajo, pero estaba arrugada, como si no se hubiera molestado en cambiarse después de llegar a casa. Era la primera vez en años que parecía agotada. Y fue entonces cuando lo supe, ella finalmente lo entendió. No se trataba de que yo jugara un pequeño juego de venganza. Se trataba de que ella se diera cuenta de lo mucho que yo había hecho, de lo mucho que había mantenido juntos nuestro hogar, nuestra vida y lo poco que ella lo había apreciado. Había pasado mucho tiempo burlándose de mí, devaluándome, haciéndome sentir menos hombre por cocinar y limpiar. Y cuidarla, pero ahora, sin mí, se estaba desmoronando. Se detuvo bruscamente y se puso de pie. Bien, murmuró ella. Entonces haré todo yo mismo. No la detuve. La vi caminar hacia el fregadero, abriendo el agua con demasiada fuerza. Comenzó a fregar los platos agresivamente, murmurando entre dientes. Podría haber ayudado. Podría haber entrado, quitarle la toalla de las manos y lavar los platos como siempre lo hacía. Pero no lo hice. Ella ya no tenía derecho a mi ayuda. A la mañana siguiente, intentó una táctica diferente. En lugar de enojarse, se hizo la víctima. «No entiendo qué nos está pasando», dijo, sentándose en el borde de la cama, su voz ahora más suave. «Solíamos ser un equipo». La miré. «¿Lo hicimos?» Ella frunció el ceño. «Por supuesto que sí». Sacudí la cabeza y me levanté. «No, yo era un equipo. Tú eras un espectador». Eso la hizo callar. Se miró las manos y se mordió las uñas. Por primera vez, ella no tuvo una respuesta sarcástica, ni una broma, ni puso los ojos en blanco, ni ningún comentario sarcástico. Solo silencio. Pero ya era demasiado tarde para reflexionar. Había pasado años siendo la que se preocupaba, la que se esforzaba y la que se aseguraba de que nuestra vida funcionara. Y lo único que recibí a cambio fue burla, risa a mi costa. Ahora, finalmente sentía lo que era estar sola y yo no iba a salvarla de eso. Estaba perdiendo el control. Las grietas se habían convertido en fracturas, y por mucho que las evitara no podía ocultar el hecho de que estaba luchando. La casa era un desastre. Ella vivía de comida para llevar y de comida en el microondas, y ya no tenía que depender de mí para las pequeñas cosas que solía dar por sentado. Y por una vez, no estaba haciendo todo lo posible para hacerle la vida más fácil. Probó diferentes tácticas durante los días siguientes. Primero, ella me ignoró por completo, esperando que cediera ante el silencio. Luego, volvió a hacer comentarios sarcásticos, poniendo los ojos en blanco cada vez que tenía que lavar un plato o sacar la basura. Cuando eso no funcionó, empezó a actuar inusualmente amable, haciendo pequeños comentarios sobre cómo deberíamos volver a la normalidad o que las cosas no tenían por qué ser así. No le di nada. Y luego llegó el punto de quiebre. Era un viernes por la tarde cuando asesté el golpe final. Yo estaba haciendo una bolsa, doblando casualmente algo de ropa, mientras ella estaba parada en la puerta de nuestra habitación, con los brazos cruzados. «¿A dónde vas?», preguntó, su tono más agudo de lo habitual. «Fuera por el fin de semana», dije, sin levantar la vista. Ella se puso rígida. «¿Lejos? Oye, ¿qué quieres decir con lejos?». Cerré la cremallera de la bolsa y finalmente la encontré a los ojos. «Quiero decir, me voy por unos días». Sus brazos cayeron a los costados. «¿Te vas?». Asentí. «Sí». Ella parpadeó, como si el concepto le fuera completamente extraño. «Sin decírmelo». «Te lo digo ahora». Su boca se abrió y luego se cerró. Estaba tratando de procesarlo, tratando de encontrar algo a lo que aferrarse para poder convertir esto en una pelea o una discusión que creía que podía ganar. Pero no hubo nada. No estaba enojado. No estaba emocionado. «Acabo de terminar». «¿Realmente vas a ser así?», preguntó, alzando la voz. «¿Cómo qué? Como algún niño haciendo un berrinche». Dejé escapar una pequeña risa ante eso. «¿Crees que esto es una rabieta?». Ella levantó las manos. «Sí. Simplemente te estás alejando, actuando como si todo lo que construimos juntos no significara nada».
Hice una pausa por un momento, dejando que las palabras se asentaran. Todo lo que construimos. Miré alrededor del dormitorio. La cama deshecha que solía enderezar todas las mañanas, el cesto de la ropa sucia repleto de ropa que ella no se había molestado en tocar, la mesa de noche vacía donde solía dejar pequeñas notas o sus bocadillos favoritos simplemente porque sí. No fuimos nosotros. Nunca habíamos sido nosotros. Ella había sido la reina de este castillo y yo había sido el sirviente. Y en el momento en que dejé de servir, todo se derrumbó. Cogí mi bolso y me lo puse al hombro. Volveré el domingo, dije, pasando junto a ella. Ella se puso delante de mí. Esto es ridículo. No respondí. ¿Vas a decirme siquiera dónde vas? No. Sus fosas nasales se dilataron. Ahora estaba furiosa, no porque yo me fuera, sino porque no podía controlar la situación. Ella no podía controlarme. Por primera vez en años. Había recuperado mi poder y ella no tenía idea de cómo manejarlo. ¿Vas a salir por esa puerta?, preguntó, su voz ahora más tranquila. La encontré a los ojos por última vez. Sí. Y luego lo hice. Sin explicaciones, sin justificaciones, sin disculpas. Salí, dejándola allí sola en el desastre que había creado. Cuando salí por esa puerta, esperaba sentir algo. Culpa, dudas, tal vez incluso la persistente sensación de responsabilidad que me había mantenido atada a esa casa durante tanto tiempo. Pero no hubo nada. Solo silencio. Solo aire. Solo libertad. Conduje sin un destino real en mente, solo sabiendo que necesitaba estar en cualquier lugar menos allí. Me detuve en un motel tranquilo junto a la costa, me registré sin dudarlo y pasé los 2 días siguientes haciendo algo que no había hecho en años: vivir para mí. Comí cuando quise. Dormí cuando me apetecía. Me senté junto al océano, mirando las olas llegar, sin el molesto pensamiento de lo que había que hacer en casa. Sin responsabilidades, sin expectativas, nadie exigiendo nada de mí. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí bien. El domingo por la noche, me detuve en el camino de entrada y volví a la vida que había dejado en espera durante el fin de semana. Pero tan pronto como abrí la puerta, supe que las cosas ya no eran iguales. Ella estaba allí, sentada a la mesa del comedor.